Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas. En los controles, Gabriel González. En la producción y locución, su fiel servidor, Richard Ramírez. Llegamos también a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Y es que en tu nombre comenzamos hoy con unos invitados muy especiales. Nada más y nada menos que Luis Morales y su bella y amada esposa Yesenia Pérez, desde la iglesia de José Félix Rivas, Petare 2. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Cómo están, querida familia? Aquí, gozoso, alegrados por la oportunidad que estamos compartiendo en este repaso de la lección y dándole bastante palabra a las personas, nuestros oyentes, para que sigan un seguimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que nos fortalece y nos sigue motivo de seguir viviendo, para seguir adelante en la gracia de nuestro Dios. Muy bien, Luis Morales y su esposa, que nos dice hoy, Yesenia Pérez de Morales. Buenos días, apreciados oyentes. Le damos las gracias a las personas que en estos momentos están escuchando el programa. Bueno, que este programa del día de hoy nos dé la sabiduría y el entendimiento a cada uno de nosotros, y que todo sea dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Apreciado oyente, te recuerdo el nombre del folleto que iniciamos el día de hoy, En el crisol con Cristo. La semana pasada hablamos del crisol del pastor, y hoy estudiaremos la lección número 2, los crisoles venideros. Pero antes, me gustaría que Yesenia tuviera una palabra poderosa de oración para que sea entonces el Dios Todopoderoso nuestro ferviente director. Amén. Oramos. Padre nuestro, que tu morada sea a las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Padre, desde hoy y por siempre. Gracias te damos, Señor, porque has permitido que podamos llegar a este lugar, Señor, a dirigir, Señor, tu santa palabra, a que lo que se vaya a realizar el día de hoy, Señor, pueda ser dirigido por tu Santo Espíritu. Bendice a cada uno de nosotros y también a aquellas personas que están oyendo el mensaje. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces los crisoles venideros. Interesante este nuevo folleto de escuela sabática, ¿no? Que es una guía de estudio de la Biblia. Interesante que nos habla sobre en el crisol con Cristo. Y es que ya anteriormente hemos definido lo que es el crisol, ¿sí? Pero hoy también estaremos puntualizando con más detalle esta definición, ¿no? Y es que esta es una vida de sufrimiento, es una vida donde Jesús mismo dijo que en este mundo nosotros tendréis aflicciones. Pero aprended a mí, dijo Jesús, aprended a mí que yo he vencido a este mundo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque esas son las palabras de aliento que nos llevan entonces a nosotros a proseguir, a seguir adelante, a pesar de que tengamos
turbaciones, a pesar de que hayan tormentas, a pesar de que hayan terremotos en nuestra vida, Dios siempre está allí para socorrernos. Y quizás con esas pruebas que Dios permite, pero que sabemos muy bien que es el enemigo de las almas, ese que está acechando allí para hurtar, para secuestrar, para matar, para destruir. Él es el que te la coloca allí, esas trampas, para que uno caiga en la tentación y entonces deja a un lado a nuestro Dios Todopoderoso, que es nuestro Creador. Entonces, hermano Luis, me gustaría que nos indicase pues cuál es el versículo para memorizar de esta semana. De esta semana, el versículo para memorizar es: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Excelente. Así que estas palabras nosotros en el transcurso del programa de hoy la estaremos repitiendo, versículos para memorizar. Y es que es interesante cómo la palabra del Señor puntualiza todos los aspectos de nuestra vida, tanto aquellos que nosotros debemos de conocer como lo desconocido. Y es que aquí nos dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No. Ayer en Palabras de Vida, junto con Alexander Maldonado, tuvimos un programa titulado ¿Por qué las pruebas a mí? Y estuvo interesante y estuvo dado de la mano junto con el repaso de la lección de esta semana. O sea que viene como ser un engranaje, ¿no? Y es que el Señor es el director de todas las cosas y Él sabe por qué sucede. Pero fíjate bien, apreciado oyente, en los laboratorios de química a menudo se colocan varios materiales en un recipiente pequeño y se calientan a temperaturas extremas. A medida que el recipiente se calienta, los materiales se derriten, chispean, saltan o arden intensamente según de qué estén hechos esos materiales. El recipiente, apreciado oyente, el recipiente que se utiliza para esa labor se llama crisol. Crisol, y es el término que estaremos utilizando durante este trimestre hasta finalizar septiembre. Dice acá en el repaso de la lección, el diccionario define crisol como, y le da 3 puntos, mis hermanos, 3 puntos de definiciones. El primer punto: recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. Aquí estamos hablando ya en términos, vamos a decirlo así, conocimiento general, ¿sí? Pero si nosotros vemos la definición número 2, dice que es una prueba difícil. Claro, estamos en un laboratorio, tenemos un material allí, tenemos que necesitamos fundirlo, necesitamos quitarle las impurezas, las piedritas que están allí colocadas junto con ese material, y para ello tenemos que aplicarle fuego. Eso se va a derretir, se va a apartar las impurezas, la va a quemar el fuego y solamente va a quedar el material refinado. Pero fíjese, apreciado oyente, la definición número 2 es una prueba difícil. Qué interesante, ¿verdad? Una prueba difícil. Luego nos da la definición número 3, dice que hay un lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. Entonces es acá cuando nosotros podemos pensar, ¿será que Cristo Jesús es esa fuerza que actúa en ti, apreciado oyente, para que entonces cause ese cambio, ese desarrollo, para que tú puedas entonces apartarte del pecado y purificar tu alma para entonces ser una persona limpia, justa, una persona pura, una persona que sea ganadora de ese premio que es la vida eterna? Estas definiciones
también nos dan una idea práctica de lo que sucede en nuestra vida espiritual. Esta semana resaltaremos algunas razones por las que de repente podemos encontrarnos bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos en que las circunstancias nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Esto nos ayudará a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que cuando entremos en un crisol tengamos una idea de cómo responder. Entonces, mis apreciados oyentes, un crisol, en conclusión, es un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada, como por ejemplo el oro, como por ejemplo la plata, ¿verdad? Que son materiales preciosos y son materiales por los cuales las personas se dejan llevar con su vista. Dice, oh, tiene allí una cadena de oro de 24 quilates. Imagínate esa situación, ¿no? Dice entonces, también se metaforiza que hablar de una prueba difícil, ¿verdad? El crisol, o de un lugar o situación que puede producir un cambio, un desarrollo en la persona o en su carácter. No todos los crisoles son iguales, apreciados oyentes, ni tienen el mismo origen, no. Examinaremos, pues, diversos tipos de crisoles como creyentes que pueden afectarnos. Y es entonces acá cuando en el repaso de la lección estaremos hablando de los crisoles del cristiano, que lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 4. O estaremos hablando también de los crisoles de Satanás, que lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo número 5. Estaremos hablando también de los crisoles del pecado, que lo encontraremos en Romanos, capítulo 1, desde su verso 18 hasta el 32. Ay, pero hablemos también, Luis, de los crisoles para salvación. Gloria Amén. a Dios, porque eso es donde nosotros debemos colocar nuestra mirada. Finalmente estaremos viendo los crisoles para la protección y lo encontraremos en 2 Corintios capítulo 12 versículos 7 y 10. Y me gustaría que mi hermano acá presente, Luis, me leyera una cita de Jeremías capítulo 9 versículos 3 y 7. Dice la palabra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Versículo 7. Por tanto, he aquí que yo los refinaré y los probaré. Amén, gloria a Dios. Y esa palabra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo los refinaré y los probaré. De eso se trata, mis apreciados oyentes, el repaso de la lección de esta semana, los crisoles venideros. El Señor Jehová Todopoderoso nos va a refinar. Él va a permitir las pruebas en tu vida. Él va a permitir que esa circunstancia suceda. Sí, pero lo va a permitir porque Él nos ama. Porque el Padre que ama a su Hijo lo instruye y lo corrige. Y no lo corrige tarde, no, sino que lo corrige a tiempo. Ya avanzando a la primera parte del repaso de la lección, bajo el subtítulo Sorpresas, los crisoles del cristiano. Y entonces acá Yesenia Pérez de Morales nos va a dirigir. Nos dicen el día domingo, nuestro texto bíblico: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cuántos de las personas que hemos vivido situaciones, pruebas, o cuando recibimos una noticia nos podemos sorprender? Bueno, nos continúa diciendo: no os sorprendan del fuego de la prueba. El fuego de la prueba viene de una palabra griega que significa quemadura. ¿Cuántos de los que estamos oyendo en estos momentos vivimos una situación de prueba y nos afligimos
nos pensamos que por el medio de esas dificultades no vamos a soportar lo que estamos viviendo en estos momentos o en ese momento. Cuando nos dice que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Cuando nosotros decidimos ser cristianos, muchos pensamos que el ser cristiano, bueno, ya somos salvos, ya estoy con Cristo, ya estoy bien, pues nada malo me pasará. ¿Qué pasa? Así como vivió Jesús en este mundo, nos damos cuenta que Jesús, cuando estuvo en este mundo, sufrió infinidad de pruebas. Y como nosotros somos seguidores de Cristo, debemos de también pasar por pruebas para fortalecernos y para que verdaderamente nosotros podamos demostrarle a aquellas personas que le somos fieles a nuestro Señor. ¿Qué nos dice? En otros lugares se traduce como horno. Esta experiencia de sufrir por nuestra fe podía ser considerada, por lo tanto, como un proceso de fundición. El proceso que ocurre con un crisol. Igual que aquella persona, como lo estaba hablando el hermano Richard, el crisol es un recipiente el cual debe de ser fundido todo aquel material que se necesita ser refinado. Nosotros como seres humanos, para poder entrar al reino de los cielos, debemos de ser refinados, debemos de ser diferentes, una persona diferente. Todos los días estamos inmersos en una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y entre Satanás. Entonces, lee en 1 de Pedro 4, 12 al 19, ¿cuál es el mensaje de Pedro? Nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozado por cuanto sois participantes en los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel pecador y hagan el bien. ¿Qué nos quiere decir en 1 de Pedro del 4, del 12 al 19? Que debemos de gloriarnos en medio de las pruebas que estemos viviendo. Siempre Dios está con nosotros. Amén. Sí, sabemos que las dificultades, las pruebas son difíciles, pero Dios está con nosotros. Amén. Y fíjate, Yesenia, que me llama poderosamente la atención, y disculpa que te interrumpa, pero el Señor me da esta revelación, ¿no? Yo diga esta primicia, ¿no? Me encantó cuando los versículos 18 y 19 de la parte final que leíste dice: y si el justo, apreciado oyente, si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío y el pecador? Tremendo. ¿Qué quedará para aquel que no está haciendo las cosas agradables ante los ojos de Dios? Y el verso 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Y no solamente eso, termina la cita diciendo: y hagan el bien. Gloria a Dios, porque aquí es cuando nosotros vemos el crisol del cristiano. Y me encanta, ¿no? Porque acá Pedro está hablando del padecimiento que tiene el individuo, pero no como cualquier individuo, sino como cristiano. Porque, ¿sabes? El crisol del cristiano te habla del sufrimiento como cristiano. ¿Será que Pedro, el apóstol Pablo, sufrieron como cristianos? Sí. ¿Será que Esteban, que fue apedreado,
sufrió como cristiano, siendo el primer mártir de allí, de los seguidores de Cristo. Esto es tremendo, ¿verdad, Yesenia? Sí, bueno, como lo dice el hermano, si el justo con dificultad se salva, nosotros cuando voy, o por lo menos en específico yo que he vivido situaciones de pruebas anteriormente, años pasados, yo sentía que, bueno, me vino una prueba y ya yo desistía, ¿ves? Pero de 2 años para acá que me bauticé, me he dado cuenta que, bueno, en medio de estas pruebas, el Señor me ha enseñado a permanecer en Él, a poder soportar todos estos procesos que estoy viviendo en estos momentos. Pero como dice el hermano, ¿qué quedará para el impío, para el pecador? ¿Cómo sufre? Bueno, nosotros como cristianos, y yo en específico, sufro por mi familia. Sufro porque, así como sufrió Cristo y sufre Cristo por sus hijos, nosotros también sufrimos porque queremos que nuestras familias también se salven. Amén. Y acepten y reconozcan a Cristo como su Salvador. Pero es la voluntad de Dios. Todo depende de nuestro Señor. Y nos dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. En estos procesos que yo he vivido, verdaderamente cada vez que siento mis malestares y mis situaciones de salud, yo oro al Señor y le digo, Señor, si es tu voluntad, bueno, de partir contigo, bueno, que se haga lo que tú digas, Señor. Pero si no, Señor, fortaléceme, dame fortaleza en esta prueba que estoy pasando, aunque hacía una tras de otra, porque uno dice, pero ¿qué pasa? O sea, porque a mí yo veo que veo a esas personas por fuera. Anteriormente yo le preguntaba a mi esposo y le decía, porque aquellas personas tienen unos zapatos, ejemplo, unos zapatos de marca y nosotros no, porque ellos se visten bien y nosotros no podemos o no tenemos. Entonces uno siempre está viendo esa situación, pero yo en medio de estas pruebas me he dado cuenta que no es necesario lo que está afuera, sino lo que está dentro de nosotros. Amén. Bueno, quiero recordarte, preciado oyente, que muchas veces hemos solicitado nosotros oraciones por Yesenia de Morales. Y es que Yesenia de Morales ha experimentado unas situaciones tremendas de salud y ha sido sometida allí a algunos tratamientos, algunas pruebas, pero están confiando en el Señor de que pronto estará 100% sana, porque nosotros sabemos que Dios traerá sanidad. Amén. Amén. Pero Gloria fíjate, a Dios. Yesenia, que yo no me fijaría en, oye, ¿por qué será que aquel puede vestir aquello? ¿Por qué será que aquel? Yo me gozaría y me deleitaría pensando, ¿por qué será que aquel se va a perder y yo tengo mi galardón con Cristo Jesús? Amén. Amén. Bueno, sí, yo lo pensé, como lo estaba diciendo, en tiempos pasados, porque veía era lo superficial y no lo de adentro. Entonces ahora comprendí en medio de estas pruebas que he vivido, que más importante es lo de adentro y nuestra salvación es lo más importante. O sea, Dios es más importante sobre todas las cosas. Mira, Job era una persona que lo tenía todo y tuvo que vivir todas esas pruebas y quedar sin nada. Igual él siguió glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén, sí. Y es que incluso Job capítulo 21, versículo 7 nos dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Esa era una de las preguntas que se hacía Job, meditando él allí entre sus situaciones. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede aquello? Y sabemos que Job tuvo pruebas. Job pasó, diría yo, que el crisol de los crisoles fue el de Job. Exacto. Porque a pesar que Dios permitió que Satanás le quitase todo excepto la vida, a pesar de todo eso, Job nunca renegó de Dios. Y es que acá entonces también en la parte final, Yesenia, del repaso de la lección en el día domingo, bajo el subtítulo de la sorpresa, aparece allí unas preguntas y dice, Pedro se refería a las pruebas que son consecuencia de luchar por Cristo.
pero también hay otras razones por las que llegan las pruebas. ¿Cómo podría ayudarte? Primera de Pedro, capítulo 4, desde el verso 12 al 19, que ya lo mencionamos anteriormente, apreciado oyente. ¿Cómo podría ayudarte estos versículos que te habla de los crisoles del cristiano, del padecimiento de los cristianos? ¿Cómo podría ayudarte a explicarle con tacto a un amigo por qué no debería sorprenderse ante las pruebas dolorosas que podría enfrentar? Y esta es una pregunta para reflexión, apreciado oyente, para ti, que en la comodidad de tu hogar reflexiones. Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Ya continuando entonces con la parte número 2 de nuestro repaso de la lección, bajo el subtítulo Los crisoles de Satanás. Tremendo subtítulo, ¿no? Los crisoles de Satanás. Y es que resulta ser que también Satanás coloca allí tentaciones, coloca pruebas. Y entonces acá nuestro hermano Luis Morales nos va a dirigir. Familia, queridos oyentes, los crisoles de Satanás. Oye, ante este tema tengo que reprender, porque Él pone pruebas a cada uno de nosotros y sabe cuál es tu debilidad. Por eso es que siempre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedimos fuerza y dirección al Espíritu Santo, y también en este crisol que estamos dándole al tema, la palabra de Dios nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre usted va para la calle y se encuentra la maldad en todos lados. Siempre y cuando estás en congregaciones, en iglesia, en su familia, en su trabajo. Y el enemigo está acechando en todos lados, como un león. A veces por naturaleza pecaminosa, ante la creación, en el cielo hubo esa gran batalla. Y siempre cuando una persona se crece por el orgullo, empieza la maldad en su corazón. Uno de los libros que escribió el profeta Ezequiel nos describe la maldad que tenía ese querubín. Y ahí nosotros especialmente estamos tentados por cada prueba que nos pasa. En esos versículos, que es el de la apertura, nos dicen la pregunta. Lee el versículo anterior. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Pregúntate, con cuánta seriedad me tomo estas palabras. ¿Qué cosas haces en tu vida que demuestran que las tomas en serio? El mal siempre, en todos lados, te da la sensación de que te está viendo, te está observando, te está agarrando para que cuando tú caigas, empieza y excusarte. Estás firme en la palabra. Todos aquí los oyentes, tanto cristianos, estamos haciendo el repaso de la lección y estamos dándole ahí al proceso de la santificación. Pero hay a veces que caemos, a veces que nos llegan esas pruebas, como el testimonio que cuenta mi esposa, testimonio también que cuenta mi hermano Richard. Y de esa misma manera, hay a veces que se siente cuando ese león está hambriento y quiere hacerte daño. ¿Qué podremos hacer al respecto? Practicar el dominio propio, estar alerta y resistir, manteniéndose firme en la fe. Amén. La abnegación es importante cuando usted tiene la preservación de ese
de ese mal que te está acechando. Usted tiene el dominio ahí, porque la lucha es el yo. Está ahí. Después que usted está ahí y resiste y le pide fuerza al Espíritu Santo, usted está alerta, usted está velando. Acuérdense que Jesús siempre nos dice, el Espíritu en verdad es fuerte, pero la carne es débil. Mis hermanos, nosotros cuando nos tomamos en serio la palabra, tenemos que hacer acciones que debemos llevar a nuestras vidas a un proceso de santificación que demuestra lo que estamos haciendo caliente, no frío. Porque si estamos un pie para acá, un pie para allá, ahí en esa batalla del mal te estás echando y no tienes la certeza de que vas a tambalear tanto como Pedro cuando se hundió en el mar. Eso es cuando usted siente el aire, las tormentas, las tribulaciones, usted siente que se está cayendo. Pero Dios nos promete restaurarnos y hacernos fuerte, firme, estable. Mi hermano Richard, cuando dijimos de los crisol, sentimos una pruebita al cristiano y ya tira la toalla. Y muchos aquí tienen testimonios de que van para la iglesia, tienen varias pruebas, pero vamos a darle a esas personas que perseveren, porque Satanás ya es un enemigo vencido. Sí, amén. Y es que hay una pregunta. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos hacer nosotros para enfrentar los crisoles de Satanás? Pues entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, en su nueva versión internacional, nos trae una respuesta. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así es. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Esto es tremendo. O sea, sabiendo que todo el mundo está soportando la misma clase de sufrimiento. O sea, que esto nos da una visión, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué las pruebas a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Yesenia? ¿Por qué Luis? ¿Por qué Richard? ¿Por qué Gabriel? ¿Por qué? Y es que entonces resulta ser, nosotros no solo somos los que estamos sufriendo, los que estamos pasando por estos crisoles. La palabra del Señor nos está diciendo en este momento, en Primera de Pedro, capítulo 5, 9, nos dicen, resístanlo, resistan al diablo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y esto es tremendo porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Esta lucha es una lucha espiritual y Dios nos promete restaurarnos y hacernos fuertes, firmes y estables. Y como dice el versículo número 10, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Gloria a Dios, porque esta es la clase de versículos que me encanta leer. Una promesa, porque me llena de fuerzas, me llena de una luz verde que me dice, sigue Richard adelante. A pesar de que todos se opongan, a pesar de que el enemigo de las almas utilice a tus familiares, a tus amigos, a tu vecino, incluso a veces hasta a tu propia esposa, para que tú desfallezcas en el trabajo de la obra del Señor. A pesar de eso, este versículo, 1 de Pedro 5:10, me da la convicción, la fuerza de seguir adelante. Amén, porque ya ese enemigo está vencido. Ya la victoria en Cristo Jesús. Es importante porque sabemos que las pruebas llegan en nuestras vidas y sabemos que el mal está acechando. Acecha familiares, trabajos, rutina, hasta en la misma iglesia. Y todos sabemos que a veces preguntamos los cristianos por qué esas pruebas nos están pasando a nosotros.
pero tenemos la promesa de que nos aferramos a Jesús. Amén, amén. Y entonces nosotros podemos ver acá que, como lo dice en la parte inicial del repaso de la lección, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el camino a Cristo, página 53, nos dice que la ira del Dios infinito no puede ser comparada con la pasión humana. Dios es amor y aunque odia el pecado, ama al pecador. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Porque esto es lo que nos ayuda a mantenernos un paso adelante de todas estas situaciones. Y ahora, avanzando entonces ya con la tercera parte del repaso de la lección, los crisoles del pecado. Los crisoles del pecado. Y entonces aquí podemos nosotros ver que Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y es que el pecado tiene efectos secundarios, ¿sí? Siempre. El pecado tiene sus consecuencias, apreciado oyente. Y es que tú no puedes andar por allí pecando y diciendo: ay, me salvé, me libré de esta. Dios no se dio cuenta. Y resulta ser que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo creó, pues ve todo. Es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. No habrá algo que tú no hayas hecho que Él no lo sepa. Aunque Dios tiene poder para evitar los resultados de nuestros pecados, generalmente genera que los sufrimientos y sus consecuencias, a fin de que entendamos cuán dañino y cuán obsesivo es el pecado. Dios permite que la persona sufra. Dios permite que la persona caiga, porque a la final van a ver esas consecuencias y a la final esa persona va a abrir los ojos y va a ver cuán dañino y cuán obsesivo es el pecado. No podemos pretender pecar y quedar impunes, no, o pensar que Dios ya entenderá mi situación, sí, porque hay muchos que dicen, se autojustifican, Yesenia. Hay muchos que, no, es que Dios me entiende. No, es que Dios sabe mi corazón. No, es que Dios sabe cuál es mi pensamiento y mi sentimiento. Dios va a pasarme esa. Y resulta ser, Yesenia, que ese está más perdido de lo que él mismo pensaba. Sí, exacto. Porque esa situación lo aleja de Dios. Transgredir la ley es pecado. ¿Y la consecuencia del pecado cuál es, Yesenia? La muerte. La muerte. Por lo tanto, pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y esto es tremendo. Transgredir las leyes morales o de la salud implica sufrimiento, un crisol autoimpuesto. Por eso el subtítulo de esta tercera parte se llama los crisoles del pecado, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Versículos del 21 al 32, que nos muestra el proceso del pecado. El proceso que lleva allí el pecado en la vida del hombre cuando va pasando adelante y viendo que está haciendo las cosas y pensando que las estás haciendo bien. El versículo 21 nos dice que nosotros dejamos de pensar en Dios. Fíjense cómo dice, apreciado oyente: pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es tremendo porque dejaron de pensar en Dios. Luego el versículo 22 nos habla de que debemos confiar en
de que ellos confiaron allí en su sabiduría. Y mire cómo lo dice, apreciado oyente. Profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué cosa? Necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Adoramos lo terrenal, como lo dice el versículo siguiente, el versículo 23. Recuerden que estamos en Romanos capítulo número 1. Y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria de Dios por esa gloria del hombre. Y incluso no solamente la gloria del hombre, sino de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, porque es que empezaron a adorar cualquier imagen, cualquier cosa semejante hecho aquí en la tierra. Y el versículo 28, apreciado oyente, en el proceso del pecado, nos dice que Dios deja que sigamos nuestro camino. ¿Sabe? Dios ve eso y te permite y deja que tú sigas allí hasta que entonces te des cuenta de que has caído en pecado. Te des cuenta de que la situación ya no tiene un más trasfondo y no tienes otra solución sino que darte la vuelta y voltear tu mirada nuevamente a Cristo Jesús. Versículo 28 entonces nos dice cómo Dios deja que sigamos nuestro camino y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tremendo, ¿verdad, Luis? Porque entonces aquí en este momento es cuando nos damos cuenta de que el ser humano puede estar tan extraviado que entonces ya no está siguiendo una sabiduría divina, sino que ya está siguiendo su sabiduría en la carne. Y entonces llega a un punto en el cual empieza a hacer cosas que la Biblia lo declara aquí que no convienen. La palabra del Señor nos dice en Proverbios que el sabio ve el mal y se aparta. Y entonces estas son cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración. Versículo del 29 al 32 de Romanos capítulo 1 dice que el pecado se manifiesta abiertamente. Fíjense cómo dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Imagínense, aborrecedores de Dios. Yo me he conseguido a personas que me dicen, no, es que yo no creo en Dios. Bastante. Tengo una persona en mi vida que lo visito siempre y me dice que a él lo cuida el diablo. Que a él lo cuida es Satanás. Imagínate. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 30, Romanos capítulo 1, que serán entonces injuriosos, soberbios, altivos, investidores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y es entonces acá, apreciado oyente, cuando el apóstol Pablo nos dice claramente que los que están perdidos no conocen a Dios. Porque si tú conocieras a Dios, Luis, si tú conocieras a Dios, si tú supieras el sacrificio que hizo Cristo allí en la cruz del Calvario, tú entonces caerías en estos procesos de pecado del cual nos está hablando el capítulo 1 de Romanos. Si yo veo el mal, yo me tengo que apartar inmediatamente de allí. Los crisoles del pecado no pueden entrar en mi vida. Yo tengo que entonces pasar adelante y evitar todas esas situaciones para que de esa manera pues el Señor Todopoderoso puede estar con su brazo extendido ayudándome para entonces fortalecerme en la fe. Amén. Amén. Entonces me gustaría nuevamente leer Romanos capítulo 1 versículo 18,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, apreciado oyente. Si te paras al rayo del sol con un helado, sin duda, ¿qué va a pasar con ese helado? Se va a derretir. Se derretirá, sin duda. Causa y efecto siempre van de la mano, y por más que querramos que las cosas sean difíciles, con el pecado ocurre lo mismo. Exactamente lo mismo ocurre con el pecado. Siempre trae consecuencias. Siempre va a traer allí consecuencias. Y entonces, me gustaría mencionar nuevamente la cita de El Camino a Cristo, página 53. La ira de Dios infinito no puede ser comparada con la pasión humana. Dios es amor y aunque odia el pecado, ama al pecador. Misericordioso Dios, que aunque pecamos, Él está allí para ayudarnos y socorrernos. Pero ¿sabes qué, apreciado oyente? Debes de tener un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que esté allí fortalecido a decir: he caído, he pecado, pero ya no lo quiero hacer más. Ahora quiero yo entonces ciertamente en mi corazón seguir a Cristo. Amén. Seguir a Dios. El repaso de la lección en la parte final allí nos dice: en tu vida, ¿en qué medida cosechaste las consecuencias inmediatas de tus pecados? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué cambio debes hacer para no volver a pasar por algo similar? Fíjense, interesante la pregunta, ¿no? En tu vida has pasado por consecuencias inmediatas de los pecados que has hecho. Ahora te has dado cuenta sobre esos pecados, ¿cierto? Los pecados han afectado tu vida. Pero entonces, reflexionando, ahora debes hacer cambios. Y la pregunta es, apreciado oyente, ¿qué cambios debes hacer para no volver a pasar por algo similar? Y entonces aquí me gustaría hacerles una cita de Elena G. de White en El deseado de todas las gentes. Página 637 nos dice: no debían ejercer su poder divino para escapar de la agonía. Como hombre debían sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debían soportar la ira de Dios contra la transgresión. Luego nos dice en la página 701, la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Al sentir el Salvador que de él se apartaba el semblante divino, en esa hora de suprema angustia atravesó su corazón un pesar que nunca podría comprender plenamente el hombre. Y sigue diciendo más adelante en la página 712, cuando los ángeles de Dios dejan ya de contender los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los enemigos desencadenarán por una vida de rebelión. Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en armonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. Y es aquí cuando la presencia de Dios es para todo aquel pecador un fuego consumidor. Apreciado oyente, esforzado y valiente que estás allí en este momento, Dios quiere saber qué cambios debe hacer para que entonces vuelva tu mirada a Cristo Jesús. Dios quiere en este momento que reflexionemos en nuestros pecados hechos para que entonces podamos darnos cuenta que sin Él nada podremos hacer. Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3 FM Estéreo, la señal de la esperanza. Ya continuando con la cuarta parte
del repaso de la lección bajo el subtítulo Los crisoles de purificación, los crisoles para salvación. ¿Y qué nos dice Yesenia? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré. ¿Por qué? ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Más allá de las consecuencias de nuestros pecados, Dios estará preocupado por el pecado mismo, especialmente por el pecado no confesado. Cuando esta situación se presenta, Dios nos somete al crisol con la esperanza de que reconozcamos nuestro pecado y de ese modo sentir la necesidad de salvación. A más de uno de nosotros nos hemos dado de cuenta que hemos estado teniendo o hemos estado haciendo algo mal, y Dios permite esas pruebas para que nosotros podamos confesar que estamos haciendo las cosas como a Dios nos le agrada. Nos hace una pregunta: ¿de qué modo comprendes el texto y la cita que está arriba? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los dolores involucrados en el proceso de purificación? A nosotros nos cuesta, como seres humanos, el desprendernos de esa situación del pecado. Cuando nosotros vivimos estas pruebas, estamos acostumbrados o hemos vivido una vida siempre manteniendo una misma dirección o siguiendo unos parámetros que llevamos desde niños. Y cuando aceptamos la voluntad de nuestro Padre, nos damos cuenta que eso que hacíamos antes no nos conviene. Uh-huh. Y Él nos quiere limpiarnos porque nos estamos contaminados de aquellas cosas que hemos llevado en nuestras vidas. Entonces, sí, fíjate, Yesenia, que aquí en el repaso de la lección hay una cita de Oswald Chalmers, En pos de lo supremo, página 271, y dice: si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, con seguridad, fíjate bien, apreciado oyente, con seguridad, hay algo en ti que Él quiere herir de muerte. Y ese algo en ti que Él quiere herir de muerte es precisamente esas impurezas que hay en tu vida. Que Dios, ¿verdad?, cuando trae a tu mente palabra del Señor y tú te sientes consternado, porque cuando uno enfrenta a una persona con la palabra del Señor, sí, ¿verdad?, nos podemos dar cuenta que cuando nosotros estudiamos y leemos la palabra, ciertamente cuando leemos, nos podemos dar cuenta, el Señor me está hablando, el Señor me está diciendo que no debo de hacer esto. Por ejemplo, ciertamente en la palabra nos dice como mujeres, que debemos de sujetarnos a nuestros esposos, y nos cuesta, habemos mujeres que nos cuesta porque hemos llevado una vida de carácter y hemos sido muy, muy rígidas y nos cuesta en ese sentido. Entonces uno dice, verdaderamente Dios me habla y me está diciendo que debo de quitar eso que no le agrada. Y así como yo me sujeto a mi esposo, me sujeto a Dios. Amén, amén. Fíjate, Yesenia, aquí Jeremías capítulo 9, y si nosotros lo hablamos desde el versículo 7 hasta el 9 y desde el 13 hasta el 15, porque no da chance de leerlos todos, me gustaría entonces que aquí no leyeras, ¿verdad?, estos versículos que te mencioné yo anteriormente. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales. Por tanto, he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. ¿Qué nos quiere decir? Nos hace una pregunta. ¿Qué dos razones hace Dios para esto? Uh-huh. Mira, las dos razones que yo puedo ver en estos textos bíblicos, que es la desobediencia y la incredulidad
de aquellas personas, porque ya por medio de Jeremías el Señor le había advertido a ese pueblo. Pero a pesar de que ellos ya lo sabían, ellos desobedecieron. Y así pasa en estos tiempos también. Nosotros le hacemos advertencias a aquellas personas que están en pecado, que están haciendo lo que a Dios no le agrada. Y igual como muchos obedecen, como muchos desobedecen, pero ya se les fue advertido. Entonces, igual que la incredulidad. Este pueblo sabía y conocía de Dios, pero sin embargo ellos se apartaron y adoraron dioses ajenos a Dios Todopoderoso. Entonces podemos ver esas dos razones que Dios da para esto. ¿Y de qué modo se producirá la refinación? Mira, el proceso de la refinación es doloroso. Es doloroso porque debemos de vivir pruebas y situaciones para que nosotros podamos ser limpios. Como lo dije en la parte anterior, el sufrimiento que llevó el Señor en la cruz fue un proceso doloroso, y nosotros podemos, para dar testimonio de que somos hijos de Dios, debemos en este mundo tener pruebas dolorosas para poder mantenernos firmes en la esperanza. Sí, Exaltad a Jesús. Un libro acá en su página 326 nos dice: a veces las cosas no nos parecen brillantes. Comenzamos a apretar más el manto de pesadumbre alrededor del alma. Nos miramos a nosotros mismos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y es entonces acá cuando es delicada la situación, porque aquí nos está diciendo, nos miramos a nosotros mismos. ¿Cuál fue el pecado que se generó en el cielo? Luzbel empezó a verse él mismo. Y digo, pero es que si yo soy tan poderoso como Dios, pero si yo puedo hacer lo mismo que hace Dios. ¿Y qué pasó? Se rebeló. Se reveló. Por eso aquí en los crisoles de purificación es importante que nosotros podamos entonces de esta manera humillarnos a lo sumo, porque es necesario en el proceso de purificación reconocer que sin Dios nada podremos hacer. Mira que nos dice, el crisol comienza cuando Dios llama nuestra atención hacia nuestro pecado, a veces de forma dolorosa. Mira que ya muchos sabemos y reconocemos que nos han dicho, mira, estás haciendo las cosas mal, y Dios llama nuestra atención de manera de amor, nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, pero cuando llega el momento que a veces llama de manera dolorosa, es cuando nosotros decimos, verdaderamente Dios me estaba hablando, porque espera este último momento para entonces yo hacer la voluntad de Dios. Y sentimos dolor profundo cuando somos conscientes de que hemos pecado mucho, hemos llegado a los pies de Cristo y llegamos con dolor porque decimos, Señor, perdóname por lo que te he hecho. Sabía que lo estaba haciendo mal, pero no quería dejar porque era difícil, es un proceso bastante difícil. Entonces, muchos, como podemos reconocer, muchos endurecemos nuestro corazón cuando tenemos que elegir si renunciamos o seguimos a Dios. Amén. Testimonios para la Iglesia, en su volumen 4, página 532, nos dice: el tiempo y las circunstancias sacarán a la luz el oro o descubrirán el vil metal de nuestro carácter. Nadie nos conoce hasta que el crisol de Dios nos pone a prueba. Los rasgos ásperos deben ser desbastados por el bisel y el martillo del gran taller de Dios, y la gracia de Dios debe pulirnos antes de que podamos ocupar un lugar en el glorioso templo. Y es aquí cuando entonces nosotros vemos una cita en Jeremías capítulo 6 versículo 29, y la versión en su nueva traducción internacional, ¿verdad? Dice: los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego,
pero los malvados no se purifican. Tremendo, los malvados no se purifican. De nada sirve que se les refine. De nada servirá que ellos sean refinados, porque en ese proceso sabemos que los malvados no se purifican. Así que sentimos dolor profundo cuando somos conscientes de que tenemos esos pecados. Pero entonces luego tiene que haber un proceso de cambio. Tiene que venir el crisol para la salvación. Fíjate como las citas anteriores nos hablan sobre como una especie de laboratorio, y en ese laboratorio está Dios. Y el proceso se endurece cuando tenemos que elegir renunciar al pecado al que nos aferramos. Porque generalmente el pecado al cual nos aferramos son las delicias, los deleites, el gozo que tenemos en este mundo. Pero sabemos que eso nos aparta de Dios. Así que interesante tema, hermana Yesenia, los crisoles de purificación. Pero ya avancemos entonces a la quinta parte del repaso de la lección bajo el subtítulo Los crisoles de la madurez. Los crisoles de la madurez. Y aquí vamos a ver entonces los crisoles para la protección. Y Luis nos va a ayudar. Los crisoles de la madurez. La madurez espiritual en la cual nosotros, todos los cristianos, deberíamos tomar. Esos versículos del repaso de la lección nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:7. En esta carta que escribe Pablo, uno de los partes de los Corintios, él tenía un aguijón, una espina. Ese que en ocasiones nosotros los cristianos tenemos esa lucha, tanto espiritual, tanto física en nuestro cuerpo. Mi esposa tiene también la lucha de que ella se emplea a veces para ir al médico y tiene seguimiento con los exámenes y tiene ese tumor en la garganta, pero ella alaba y le canta a Dios. Amén. Fíjense que cada aguijón lo tiene cada cristiano, pero es una diferencia entre nosotros que estamos viviendo, porque en esos crisoles de protección nos ayuda a tener una humildad en nuestro corazón. No tenemos que ser tan orgullosos cuando nosotros tenemos un don, ya que este don se le fue presentado a Pablo. Tenía las revelaciones, hizo las cartas, pero con ese aguijón le permitía a no exaltarse. ¿Por qué? Porque en nuestro repaso nos dice: hay una gran diferencia entre cortar y podar. Cuando usted corta, mi hermano Richard, usted sabe que va a cortar cualquier planta, cualquier árbol, cualquier ser vivo que le vaya a presentar de su propia voluntad. Pero cuando usted poda, usted va de ese ser vivo a limpiar. No lo va a cortar, sino a quitarle la impureza que no le agrada. Es igual de esa manera. Pablo sintió ese aguijón y ese enemigo lo estaba bofeteando, un mensajero de Satanás, porque sintió que él, cuando una persona tiene un liderazgo, a veces se exalta, a veces se llega a completar en una iglesia, en una comunidad, en una zona, y dice: wow, yo puedo, yo lo sé, yo es todo, y no tiene el espíritu de humildad. Se presenta tanto así en este mensaje de esta madurez espiritual, porque, oye, Pablo sintió lo mismo que estoy sintiendo yo en este momento, mi querido oyente. Yo tengo una dificultad de queratocono que se presenta en los ojos, de la pupila, en la retina, y cada día se desprende. Mi retina es triangular, no como las de ustedes comunes, que es ondulada. Cada vez que pasan los días, la secreción se vuelve más
intensa y el líquido que está dentro de la pupila se puede regar. ¿Qué pasa? Que a una cierta distancia de 3 metros yo no te veo. Yo te veo cerca lo más posible. Tengo que operarme para tener en esa pupila y no se me forme catarata. Yo presté servicio y cuando me dieron de baja me dijeron: no, usted no puede ir para los polígonos, no puede disparar así. Y yo dije: wow, ¿será que esa es mi debilidad, los ojos? Tu aguijón. Mi aguijón. Y yo dije: wow, voy a seguir adelante y estoy aquí perseverando. Pero cuando uno persevera, uno tiene ese aguijón de por vida, porque es importante que nos dice la pregunta del repaso de la lección: ¿qué crees que quiso decir Pablo con que me fue dado? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo podía Dios usar esto en beneficio de Pablo? Fíjense que el aguijón de Pablo, mi hermano Richard, mi esposa, cuando usted tiene una dificultad en su cuerpo, a veces Dios utiliza el mal para bien. Porque cuando usted tiene y presenta eso en su cuerpo, usted le llega de sobremanera de no estar tan exaltado, de ser tan tranquilo y tener esa mansedumbre tan buena, tan llena de gozo. Amén. Porque sabes que tienes algo en tu cuerpo, tienes una enfermedad, tienes una dificultad, no puedes caminar, no puedes leer, no puedes ver, pero ahí, en tu debilidad, se manifiesta la gloria del Señor. Porque los que son de necesidad, los que necesitan ese poder del Espíritu Santo, eso es lo que te fortalece en tu cuerpo a seguir adelante. Estamos sometidos de librarnos y no tener ese enaltecimiento, cediendo a la soberbia y a la confianza propia, porque muchos padecemos cuando tenemos el orgullo y no sabemos qué hacer con la persona de al lado y somos soberbios. Tenemos esa confianza: yo creo, yo puedo, yo soy lo que puedo hacer. Pero a veces en esa conclusión nosotros somos débil, porque sabemos que por dentro tenemos que tener la necesidad del Espíritu Santo para ser fuerte. Eso nos habla mucho en 2 Corintios 12:10. Y también, cuando nos habla de Corintios, en el capítulo del 7 al 10, ¿cómo enfrenta Pablo su aguijón? Wow, mi hermano Richard, ¿usted se ha presentado un aguijón de por vida? Sí, bueno, fíjate que si nosotros leemos 2 Corintios capítulo 12, verso del 8 al 10, allí Pablo manifiesta su situación, dice: respecto a lo cual, del aguijón, ¿no? Que lo menciona en el versículo 7, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Dice el Señor: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y eso ya lo dijo el apóstol Pablo. Y termina la cita en el versículo 10, donde dice: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es acá interesante cuando Bruce Wilson, ¿verdad?, menciona esta cita, dice: estás orando por las bendiciones sobreabundantes de Dios y suplicando que Él te haga más como su Hijo. Si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras para podar. Si tu respuesta es sí, diría yo en este momento, entonces estás pidiendo ese aguijón que Dios colocó allí en Pablo para que Pablo no se ensalzase y entonces él no quisiera ser él delante de todo lo demás, sino que Cristo viviera por él. Exactamente. Amén, mi hermano, y tener una protección, esa protección en la cual te da el crisol, que te refina en esas pruebas, pero también tú tienes una prueba interna,
una prueba que tú estás pasando diariamente, y en conclusión esas pruebas que estamos sometidos tienen el mismo origen, la misma intención. Por tal razón nosotros, nuestros hermanos cristianos en la fe, perseverando, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer cada caso y actuar en consecuencia, y pedirle que en nuestra debilidad se manifieste la gloria, porque ahí donde nosotros estamos para evitar pecar en una futura acción. Acción, exactamente, y es de lo cual nos tenemos que cuidar. Pero bien, ya entonces el crisol con Cristo, ya ha avanzado el tiempo en sobremanera, ¿no? Me gustaría que aquí nuestra amiga Yesenia nos leyese esta cita de El Cristo Triunfante, del 11 de junio de Elena G. de Gual. Los que mantengan su fe firme hasta el fin saldrán del horno de prueba, como oro fino 7 veces purificado. Acerca de esta obra, el profeta Isaías declara: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que al oro de Ofir al hombre. Cuando estén en dificultades, recuerden que la fe probada en el horno de la aflicción es más preciosa que el oro purificado en el fuego. Amén. Y ya entonces, hablando de la última parte para estudiar y meditar, pues entonces vemos que nos dice: el que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. ¿Quién es el que lee el corazón de los hombres, mis hermanos? Dios. Dios. Nuestro Creador. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. En su providencia, los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento, y les da la oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirlo. Muchas veces permite que los fuegos de la aflicción los asalte para que puedan ser purificados. Y esto es una cita interesante, y tenemos preguntas acá para dialogar. Dice: cosechar las consecuencias de nuestro pecado puede ser una experiencia realmente dura. ¿Podré volver a estar con Dios? Es una pregunta interesante. Muchas personas piensan, y sabe, quiero decirte que el enemigo de las almas coloca eso allí en tu mente. Muchas personas piensan: yo no tengo salvación, yo no merezco salvación, yo he hecho muchas cosas malas. Pero Dios ama al pecador. Aborrece el pecado, sí, pero ama al pecador. Y misericordioso Dios, para que aquel que se arrepienta de corazón, pues automáticamente puede, si confiesa con su boca que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, entonces automáticamente esa persona, si sigue en el camino de Dios, será salvo. Amén. Amén. Siguen avanzando aquí las preguntas. ¿Qué promesas divinas podrían animarnos a perseverar en esos momentos y no rendirnos? Si conoces a alguien que está pasando por el crisol en estos momentos, es importante saber qué provocó esta prueba. Es decir, cómo deberías reaccionar ante esta prueba y su sufrimiento, independientemente de la causa. Así que, apreciado oyente, esforzado y valiente, este ha sido un repaso de la lección bastante bueno, los crisoles venideros. Y entonces, pues, hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Wow. Me gustaría su despedida, su llamado, para entonces ya luego anunciar a nuestros patrocinadores. Bueno, yo quería decirle a todas aquellas personas que están pasando por pruebas, así como la estoy pasando yo en este momento, que no desmayen y que el Señor está con ustedes. Cada uno tiene su prueba, es diferente, otras más fuertes que otras, pero Dios está con nosotros, en todo momento está con nosotros. Entonces, Él permite que eso pase para que nos podamos fortalecer cada día más en Él y estemos fiel en su palabra. Le doy las gracias a aquellas personas que estuvieron en este día escuchando este repaso de la lección, y que este repaso nos dé la fortaleza para que podamos seguir adelante a pesar de
todas estas pruebas que tenemos que vivir en este mundo de pecado. Así es, mi querida esposa. Una de las cosas que la misma palabra nos da la promesa, Apocalipsis 3:18, te aconsejo que me compres oro acrisolado, al fuego para que te enriquezca, vestido blanco para que te cubras y no te quedes al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobre la vista. Precisamente el testimonio que le acaba de dar yo nosotros, que vemos las pruebas, estamos pasando por crisoles, y le doy las gracias y la oportunidad de Radio Viene 103.3, que estamos compartiendo el repaso de la lección y que sigamos perseverando, mis hermanos. También a los pastores, que cada distrito se le han apartado un reto. Ellos también están ahí dándole activo. Y sobre todo, en especial, damos saludos a los jóvenes, que se acerca a la campaña juvenil, y le participo que podemos seguir adelante, porque nos espera un cielo, una recompensa, un galardón. Amén. Sé lo que material, a veces la tecnología atrapa mucho, pero sigan adelante, jóvenes, porque yo sé que cuando ustedes van a ver esa experiencia cerca de ti, van a ver lo bonito que se refleja Dios en nosotros. Amén. Excelentes palabras, mis hermanos Luis y Yesenia. Están las puertas abiertas en tu nombre. Comenzamos para que puedan participar cuando ustedes lo deseen y el Señor lo permita. Amén. Amén. Tenemos entonces por acá Mirnas Suárez de Iglesia de Villa del Este y nos dice: buenos días, Dios Todopoderoso los bendiga grandemente. Ella dice acá: estoy siendo atacada por huestes espirituales de la maldad desde las regiones celestiales. Pero cita Efesios 6:11, dice: vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Tenemos también reporte de sintonía de Javier Ramírez en Iglesia Mahanaín de Terrazas del Rodeo, y los hermanos Ana Teresa, Alberto Ríos, Raquel, Israel y Elena Torres, que están sintonizando desde allí, desde el Macaira Plaza. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y quiero entonces decirte, apreciado oyente, que tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga pronto podamos ver cara a cara a Dios, y donde habrán sorpresas, mis hermanos, habrán sorpresas como en los crisoles del cristiano. Pero no te escondas más de la presencia de Dios, no ande más errante. No te dejes dominar por los crisoles de Satanás. No dejes que los crisoles del pecado gobiernen tu vida. No, más bien entra en los crisoles de la purificación. Y recuerda: he aquí que yo los refinaré y los purificaré. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando eso suceda, apreciado oyente, alcanzarás los crisoles de la madurez, hasta el punto que no te ensaltarás tú mismo, no, sino más bien vas a ser el más manso de los mansos y el más humilde de los humildes. Así como el apóstol Pablo dijo: me fue dado un aguijón en mi carne, y aunque oró 3 veces para que Dios se lo quitase, al final lo aceptó y se resignó, porque él en su debilidad se hacía más fuerte. No tengas miedo de acercarte a Jesús. Hoy es el día para ti. Hoy hay esperanza para ti. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Vienes, la señal de la esperanza. No te pierdas nuestro próximo programa del folleto En el Crisol con Cristo, ya con la lección número 3, la jaula del pájaro. Y aquí tendremos como invitado a Mario Peñate y habrá un invitado sorpresa. Así que lo dejaremos allí con esas ideas de quién será ese invitado sorpresa. Hemos llegado a ustedes bajo el patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental.
Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.